punto del orden del día, que es la propuesta de la alcaldía sobre la ordenanza municipal reguladora de la gestión de residuos de construcción y demolición del excelentísimo Ayuntamiento de Nerja. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de fecha 24 de abril de 2017. Propuesta de Alcaldía, Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de Residuos de Construcción, Demolición del excelentísimo Ayuntamiento de Nerja. Se dictaminaron en la Comisión Informativa los siguientes acuerdos. Aprobar inicialmente por el Pleno de la Corporación la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Segundo, someter a información pública, dando audiencia a los interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Tercero, acordar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de anuncios del Ayuntamiento. Cuarto, este acuerdo aprobatorio será considerado definitivo si durante el periodo de información pública no se presenta reclamación ni sugerencia alguna. Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente resultado de votación. Votos a favor de EVA Podemos, Partido Socialista, Izquierda Unida, abstenciones de Ciudadanos y Partido Popular. Efectivamente, volvemos a traer a pleno la aprobación inicial de la ordenanza municipal de residuos de construcción y demolición del excelentísimo Ayuntamiento de Nerja. Como ya dijo, se trabajó en el anterior pleno y se dejó sobre la mesa a petición del Partido Popular, entendiendo que, que uno de los trámites, era el del artículo 133, el de la participación de la ciudadanía, no se había hecho correctamente. Debido a eso, se deja sobre la mesa y a petición de la portavoz suplente del Grupo Municipal de Ciudadanos, que solicitó auxilio a la secretaria en el pleno de pasado mes de marzo, y la misma dijo que se lo iba a dar por escrito dicho auxilio a través de una nota de régimen interior de la alcaldía. A la secretaria general se le solicita que aclare mediante informe la duda que tenía la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Se ha vuelto a convocar en la comisión informativa, se ha llevado nuevamente esta aprobación inicial de la ordenanza, dado que constaba un informe. Bueno, el informe son de 4 páginas, en el que voy a leer algunos de los puntos, que dice así. Más o menos lo relatado, con fecha 30 de marzo, se presenta y se acordó dejarlo sobre la mesa. Los fundamentos de derecho. Primero, en el informe emitido por esta secretaria, en fecha 21 de marzo, se pone en manifiesto la obligatoriedad del Ayuntamiento de aprobar la referida ordenanza. Ello en base al artículo 104 de la Ley 7 de 2007 de 9 de julio, que es de gestión integrada de calidad y ambiental, y el 80 del Decreto 73 del 2012 de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, indicando en el último párrafo del fundamento de derecho segundo lo siguiente. No obstante, para la exigencia de la constitución dicha fianza y por consiguiente para su cálculo, resulta imprescindible contar con la correspondiente ordenanza municipal. La secretaria abunda en la disposición transitoria décima del decreto 73 del 2012. Como recordemos, ya en el 2012 teníamos que haber tenido esta ordenanza municipal, pero como no estaba, la traíamos a pleno. Estamos concretamente en el artículo 133 de la Ley Reguladora de Base de Régimen Local, que dice así. Igualmente, en el fundamento tercero de dicho informe jurídico se determina el procedimiento a seguir para el ejercicio de la potestad reglamentaria en el ámbito local, recogido con carácter específico en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, si bien habrá que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de carácter básico, que establece expresamente lo siguiente. 1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma,
acerca de los problemas que se pretende solucionar, la necesidad, los objetivos de la norma. Se refiere también al apartado 2 y al apartado 3, así como al apartado 4, que fue lo que en el pleno del pasado mes de marzo yo misma leí. 4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información pública previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración Autonómica, la Administración Local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a esta, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Dicho informe termina diciendo 1. Por el incumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria del decreto del 73/2012 de 22 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 2. Por haber tenido conocimiento esta Secretaría aproximadamente en el mes de marzo del presente año del uso por tercero de una parcela municipal como vertedero de escombro ilegal, hechos que pudieran ser presuntamente constitutivos de delito de conformidad con el Código Penal, elaborándose por ello a la mayor brevedad una ordenanza reguladora de la gestión de los residuos de construcción y demolición, al objeto de ser tratado en la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo, y así dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición transitoria décima del Decreto 73 del 2012 de 22 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. No sé el tiempo que llevo, José María. Vale, bueno, ya solicito el siguiente turno. Vale, sí. Turno de intervención. El grupo de EVA, Ciudadanos Izquierda Unida. El grupo de EVA Podemos, su turno. Yo también he pedido otro. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Desde EVA Podemos, al igual que en el pleno del mes de marzo, vamos a estar de acuerdo en la aprobación de esta ordenanza en base a dar cumplimiento de distintas leyes. Ordenanza que, al igual que la ordenanza reguladora del servicio de taxi, deberíamos haber tenido en vigor desde el año 2012, siendo otra muestra más del trabajo del Grupo del Partido Popular que ha ido dejando pendiente. Ordenanza que es fundamental para ir dando buena respuesta a la problemática ambiental de los residuos de construcción y gestión de manera suficiente de estos vertidos. Así que nosotros vamos a dar el apoyo a esta ordenanza. Muchísimas gracias. El grupo de Ciudadanos. Buenas tardes a todos. Pues bien, como ya ha manifestado la señora presidenta, en el pleno del mes pasado pedimos aclaración. Antes de todo, quiero decir que tanto en el pleno del mes pasado como en este estamos conformes en aprobar esta moción. Creemos que se debe cumplir con la ley y que, como ha dicho, desde el 2012 está pendiente de que se lleve a cabo. Solo quiero decir que ciertamente se pidió aclaración porque en el informe de la secretaria nos surgía la duda porque ella daba el informe en su conclusión como favorable siempre y cuando se cumpliese con los trámites del procedimiento indicado en el fundamento tercero. Cuando nos íbamos al fundamento tercero, la secretaria solo hacía referencia al artículo 133, pero solo al punto 1. En este segundo informe ya se hace referencia a lo otro y en el punto número 4 donde dice que puede estar exento de publicación. Bueno, de todas maneras ya se ha cumplido el plazo de publicación, por lo visto no ha habido ninguna propuesta y solo decir que bueno, que nosotros por no incurrir en una ilegalidad no quisimos aprobarlo. Si en ese momento la secretaria pues, hubiera expuesto esto mismo, que hubiéramos aprobado la propuesta. Entonces por lo pronto nosotros la vamos a dar por. Muchísimas gracias. El grupo de Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Como ya han dicho los dos grupos anteriores y nosotros nos manifestamos en el pleno anterior, se trata de dar cobertura legal a una situación en la que Nerja se encuentra actualmente, que es una situación grave. Nos encontramos con vertidos descontrolados de escombros, por un lado en una anterior cantera, por otro lado en otros vertederos como pueda ser el Barranco del Viejo, y por lo tanto lo que hay que hacer es ir dando pasos poco a poco, pasos seguros y pasos basados en la legalidad para eliminar algo que actualmente se considera grave y de lo que, como ya sabemos, incluso anda la justicia detrás. Muchísimas gracias. Hago uso de mi turno.
Como ya digo, se ha emitido un nuevo informe. El pasado pleno también hice referencia al 133.4 del artículo. En cualquier caso, la duda que suscitó el pasado pleno, si no recuerdo mal, fue por el Partido Popular, era en cuanto a que no se había dado cumplimiento al 133.1. Lo que entiendo que sí se había dado cumplimiento, porque el artículo 133.1 no habla de días de exposición. Simplemente dice que se tiene que exponer, pero no habla si tiene que estar un día, 3 días, una semana, 2 meses. Lo que sí luego se regula naturalmente son los 30 días de exposición al público una vez que se aprueba inicialmente tal y como se lee en la moción. Por eso se entendía también que el artículo 133.1 se había dado su debido cumplimiento, puesto que no habla en ningún caso la ley del 2015 de cuánto plazo tiene que ser esa exposición previa al público. Lo que estamos haciendo con las diferentes ordenanzas que se tenían desde hace años que haber aprobado y que existir en este ayuntamiento es enlazar con un modelo, boceto, ordenanza, para que las personas tengan también una base en la que hacer también sus propuestas. Algo que nos asombra muy mucho es que, tal y como comentó el portavoz del Partido Popular, señor Francisco Parra, hizo una serie de ampliaciones, modificaciones, rectificaciones el pasado mes de marzo en el Pleno. Pues nadie ha presentado nada. Desde aquel día ha estado un mes más en audiencia y nadie ha presentado nada. Nadie. Lo que venía yo a decir también en el pleno anterior es que era la aprobación inicial y que incluso había 30 días para hacer cualquier tipo de modificaciones, cualquier colectivo, cualquier persona, cualquiera que quisiera hacerlo, que por la ley de transparencia se exige esa publicación previa a la participación ciudadana. Pero bueno, ya lo digo, ha pasado un mes más y aquellas dudas que tenían y aquellas ampliaciones que querían hacer a esta ordenanza no la han efectuado tampoco. Yo espero que eso no sea óbice para en el día de hoy aprobar inicialmente esta ordenanza y dentro de esos 30 días de exposición al público, si desean hacer alguna modificación, alteración, pues bienvenido. Pero bueno, precisamente la audiencia previa al público está quizás para acelerar y por economía administrativa este tipo de trámites y que las ordenanzas se puedan aprobar, sobre todo las que ya tendrían que llevar años aprobadas, se puedan aprobar con la mayor rapidez y celeridad posible dentro de una administración como la nuestra local. No tengo nada más que decir. Turno del portavoz del Partido Popular. Sí, buenas tardes. Creo recordar que nosotros no dijimos nada en cuanto a la exposición al público. Lo que sí comentamos era que la exposición de motivos, en el inicio de la ordenanza, se dice que el contenido, el objetivo de este contenido era eliminar todos los puntos de vertidos incontrolados, sustituyéndolo o creando un sistema de gestión en consenso con los agentes implicados, y pone entre paréntesis administraciones, constructores, promotores, canteros, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo comenté, que si se hubiese tenido esa reunión o se hubiera tenido ese consenso, que no es exposición al público, es un consenso, una reunión en la que se debatan y se ponga en conocimiento todos los aspectos que inciden en este tipo de gestión, se podía haber hecho una ordenanza completa. Dije en su día una serie de defectos que encontraba. Y creo que era suficiente, no tenía por qué personarme la exposición al público, creo que era suficiente haberle dicho en pleno. De hecho, en la comisión informativa pregunté si se había modificado algo o se mantenía el contenido exactamente igual. Se me dijo que el contenido era exactamente igual. Algunas de las cosas, apreciaciones que dije eran, por ejemplo, en el momento de la constitución del aval, dice que antes de obtener la licencia se constituirá un aval o garantía, antes de la obtención de la licencia. En el mismo artículo viene a decir después que una vez analizada e informada favorablemente y concedida la licencia, se aplicará la garantía. Y el artículo 8 dice en un punto que para solicitar la licencia se debe de justificar haber depositado el aval. ¿En qué quedamos? Se deposita con la solicitud de licencia y punto, lo demás está sobrando, se presta confusión.
También decía que no se contemplaba nada en relación con aquellas obras que estuvieran exentas del pago de la garantía. Por ejemplo, las obras públicas, las propias obras que puede hacer el mismo ayuntamiento, proyectos de urbanización que no necesitan licencia, pero que sí generan. Entonces, en ese caso, aunque no precisen ese depósito de aval o garantía, sí deberían presentar un plan de cómo van a gestionar esos residuos. También comentamos que se hablaba o se definía lo que era licencia de obra menor, pero no se le daba un tratamiento diferenciado. Y comenté, los proyectos que necesitan licencia llevan un apartado que es gestión de residuos de la construcción, con una valoración que puede ser la que sirva para fijar esa garantía. Sin embargo, las obras menores, que no precisan proyectos, ¿quién fija esa garantía? Se dice que se pondrá a disposición de quien lo solicite el cuadro que viene en el anexo 4. Si vemos en el anexo 4 el cuadro, debe estar mal, porque dice unas ciertas cantidades, por ejemplo, edificio nuevo, 120 kilos por metro cuadrado construido. Obras de rehabilitación, 338,7 kilos metro cuadrado construido. Obras de rehabilitación, o sea que una vivienda que tenga 1000 metros, por cambiar un cuarto de baño de 15, pagará lo mismo o más, porque por metro construido, con una vivienda de 100 metros que vaya a renovar ese mismo cuarto de baño, no me cuadra. Claro, que vas al decreto y te dice que son por metro rehabilitado, no construido, sino por metros rehabilitados. Pero sobre todo, cuando hablas de demolición parcial, pone una cifra que es 90,3,2 kilos metro cuadrado. Y no cuadra, 90,3,2. Son 903,2. Hay una serie de efectos que los pusimos su día. Tiempo. Muchísimas gracias. ¿Algún turno más de intervención? Supongo por aquí también. Turno de intervención de la portavoz de Ciudadanos. Sí, bien. En referencia a lo que ha hecho usted sobre la publicación, solo quería matizar una cosilla. A ver, que no haya habido alegaciones no quiere decir que no se le haya dado la oportunidad a los ciudadanos de poder participar en la ordenanza. Segundo, como ya he dicho antes, en el primer informe solo se hacía referencia al artículo 133.1, ¿vale? Y posteriormente la secretaria en el punto 2, en el informe, estamos hablando todo de procedimiento, decía que se tenía o sea, una vez cumplido el trámite anterior, en el trámite anterior decía que tenía que ser previo. Quiero decir con esto que sí fue publicado, y aquí está en el expediente, el día 23 de marzo. Las comisiones informativas fueron el 22, que esa era la queja que se hacía la otra vez, que no había sido previo a las comisiones, sino posterior a las comisiones. No obstante, ya como ha dicho el concejal del Partido Popular, se habló en la comisión también de la publicación, y a lo mejor si podía estar llevada esta ordenanza publicada un mes, si usted a lo mejor esa consulta se le hubiese hecho a la secretaria entonces, y hubiera aportado lo que ha aportado ahora en su informe. Solamente matiza que no haya habido alegaciones ni propuestas, no quiere decir que no se le tenga que dar oportunidad a los ciudadanos. Muy bien, mi segundo turno. No, claro, efectivamente lo que yo vengo a decir es eso, simplemente que se entendía que con que el 133.1 se había dado cumplimiento porque no establece los días que tiene que estar publicado ni antes de comisiones ni antes de pleno, sino que simplemente se tiene que dar publicación. Naturalmente, no solamente que hay que dar participación, es que hay que darle publicación porque lo dice el 133.1, pero que lo que yo me quería referir es que a pesar de entender que se había dado cumplimiento al 133.1, indudablemente porque no establece periodo de publicación, además en cualquier caso podíamos estar en el 133.4, que fue lo que dije aquí, pero que como no nos queríamos saltar ese 133.1, pues por eso lo pusimos, aunque fuera una semana anterior al pleno u 8 días anterior al pleno, pero que si hubiésemos querido, entre comillas, por su urgencia, nos podíamos haber basado en el 133.4, que eso fue lo que dije en el pleno anterior. Y como bien le decía al concejal portavoz, al señor Francisco Parra, el consenso precisamente a través de la participación, que es lo que establece el 133.1. No sé si usted no se ha metido en la página web del ayuntamiento, pero
Si usted lee lo que dice, ahí le va directamente el enlace y ahí le dice cómo usted puede participar también con independencia, como siempre se ha dicho, que los técnicos del ayuntamiento son para todos los concejales, porque esta ordenanza no es que la hayamos hecho nosotros, se ha hecho consensuadamente con lo que entienden los técnicos municipales. Si usted además entiende que tendría que haberse recogido eso, que ya le digo que la obra menor, como le dije el pleno anterior, está recogida, porque hay un mínimo de 25 euros, ya se lo comenté. Pero si usted como técnico, de técnico a técnico, entendía, porque esto ya estamos hablando del 23 de marzo, hoy estamos a 27 de abril, si usted entendía que es su turno. A lo que se decía antes de la exposición al público, hay que tener en cuenta que se hizo el jueves previo a la Semana Santa, con lo cual la exposición al público casi se le ha comido los tronos. Primer punto. Segundo, quería terminar la exposición de antes diciendo que no se le ha dado un tratamiento específico como otras ordenanzas que sí lo hacen. La verdad es que está todo escrito. Muchas de las ordenanzas que existen en otros municipios son corta y pega de otras, pero al final se le da un repaso que tenga coherencia todo el articulado y no haya cosas, como he dicho antes, en la que dice que cuando tenga la licencia de obra, cuando se conceda la licencia de obra, es cuando se va a depositar la garantía equivalente. Y en otro apartado te dice que se depositará la solicitud. Ese tipo de contradicciones hay que dar un repasito. Por eso lo dijimos. Y en concreto, acabo de decir antes que las obras mayores sí lleva un documento que es la gestión de los residuos de la construcción, valorado, hecho por un técnico. La obra menor no. Por eso proponíamos que la licencia de obra menor sean los técnicos municipales, como dicen otras ordenanzas iguales a esta en otros municipios, que sean los servicios municipales los que estimen el volumen en metros cúbicos de esos residuos, los valores y le diga la cantidad equivalente que tienen que garantizar. Eso es lo que decíamos. Sigo pensando que faltan cosas, otras están de más, se contradicen, no queda claro, por ejemplo, la devolución del aval, ¿cuándo se hace? Cuando se aporte el certificado que acredite que se ha hecho el depósito en un centro homologado, o cuando se le da la primera ocupación. Si es cuando presente el certificado, por lo menos decir, como otra ordenanza dice, que se reintegrará en un plazo de 15, 20, 30 días, pero fijar fechas, porque si no ocurre que se queda la gente esperando la devolución de esas cantidades que a veces son importantes. Por todo eso nosotros no queremos tampoco ser un impedimento para que lo aprobéis. Creemos que se puede mejorar, que hay que mejorar y nos vamos a abstener. Bueno, vaya. Vale. Bueno, pues nada, simplemente agradecer la aprobación de esta ordenanza municipal, que como ya se ve a lo largo del expediente, la ordenanza se publicó el 23 de marzo pasado, las comisiones informativas fueron el 27 de marzo, el pleno fue el 30 de marzo y desde entonces, desde el 23 de marzo, ha estado publicada, se abrió un nuevo periodo de publicación previa, la podríamos decir, que era hasta el 17 de mayo, pero vaya, que de abril, perdón, pero vaya, que el otro no entiendo que no sea problema para seguir trabajando. Y nada, a ver si sale adelante esta ordenanza. Pasamos, por tanto, a votación. ¿El grupo de Eva Podemos? Sí. ¿El grupo de Ciudadanos? Sí. ¿El grupo de Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Queda aprobado con 11 votos a favor y 10 abstenciones.